Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí para iniciar este seminario de clausura de esta segunda edición del Máster en Razonamiento Probatorio. Para esto, para el seminario de hoy, contamos con la presencia de un querido amigo y importante profesor de Derecho Procesal Civil en Italia, al que quiero además agradecer su disponibilidad para arreglar condiciones de viaje, etcétera, con muy poco tiempo y algunas dificultades, pero que han permitido que hoy podamos contar con Luca Passanante aquí en Girona para este seminario. Para hablar sobre prueba ilícita en el proceso civil, y para hablar sobre este tema creo que sin ninguna duda un autor absolutamente de referencia. Cuando se habla de prueba ilícita en nuestros sistemas, se produce una extraña circunstancia. Y es que, a diferencia de lo que sucede fundamentalmente en Estados Unidos, de donde hemos de alguna manera importado la institución y la teoría, la prueba ilícita o la institución de la prueba ilícita la hemos, en muchísimos de nuestros países, la hemos importado para muchos casos que originalmente en Estados Unidos, para los que no está pensada la institución en Estados Unidos. Uno encuentra la teoría de la exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal y para la acusación en el mundo norteamericano. Mientras que, en cambio, nosotros hemos importado la institución, pero la aplicamos al proceso civil, al proceso laboral, al proceso contencioso administrativo, etcétera, y, por supuesto, en el penal, no solo a la acusación, sino también a la defensa. Es decir, hemos importado la institución, pero la estamos aplicando de distinto modo. Esto no necesariamente está bien o mal, simplemente es un hecho. Pero la paradoja es que, después de haber hecho esa extensión, en realidad, en literatura, prácticamente el tratamiento de la prueba ilícita que uno encuentra haciendo una consulta en cualquier biblioteca es fundamentalmente del proceso penal. Es decir, nuestra literatura no refleja esa extensión que nosotros hemos hecho, sino que sigue tratando la prueba ilícita fundamentalmente en el proceso penal. De esto es una excepción el tratamiento que hace Luca Passanante, para empezar porque él es un profesor de Derecho Procesal Civil, no de Procesal Penal, y ya saben que en Italia esto está convenientemente dividido, separado, para continuar porque en su producción de artículos ya había abordado el problema en diversas ocasiones, y sobre todo, desde hace un año, contamos con la prova illecita en el proceso civile, que creo que es un libro absolutamente de referencia, específicamente abordando el problema en la prueba civil. Solo para completar y para mostrar también cuán prolíficos pueden ser algunos investigadores y además hacerlo bien. Hay investigadores prolíficos, hay muchos, pero que lo que escriban merezca ser escrito y sobre todo merezca ser leído, ya hay menos. Y Luca es de los que lo que hace merece ser escrito y también merece ser leído. Bueno, pues después de este libro, que tiene solo un año, tenemos el siguiente, El precedente imposible, un libro sobre la noción de precedente con un título bastante sugerente, bastante sugerente. Bueno, no alargo más esta presentación, que por lo demás pretendemos que siempre sean breves. Hoy tenemos fiesta doble porque tendremos el seminario y su discusión y su debate, y después la entrega de diplomas de esta segunda generación, al que nos acompañará también el decano de la facultad. Por tanto,
avancemos a lo que tenemos que avanzar. Luca, muchísimas gracias por estar aquí. Es tu tiempo. Muchísimas gracias. Por primera cosa, quiero agradecer al profesor Jordi Ferrer de esta invitación que acepté con tan gusto y placer y honor también. Y gracias a ustedes por estar aquí. Por segunda cosa, quiero decir que voy a hablar en este español, esta versión muy personal de castellano, por lo que pido perdón y espero me hago entender, pero si algunas cosas no son claras, por favor, pregúntame que trataré de contestar, esperando que la segunda explicación sea mejor que la primera, pero no es dicho. Y ahora vamos a hablar de este tema, la prueba ilícita. ¿Por qué me interesó el tema de la prueba ilícita? Porque es un tema que tiene implicaciones de derecho positivo y implicaciones morales. Y tal vez pasa que leyendo libros o artículos sobre este tema, se puede entender que el argumento moral es un argumento decisivo, es un argumento más importante que el de derecho positivo. Pero esto es lo que llamó mi atención y por eso creo que muchos trabajos tienen presa de ir al final a dar una solución, a solucionar el problema de la prueba ilícita en el proceso civil, que es el problema fundamental, es si la prueba ilícita puede ser admitida y utilizada por el juez o no puede. Eso es el problema fundamental de la prueba ilícita en el proceso civil en los países donde no está una regulación específica por este problema. A España es una excepción, pero la mayoría de los sistemas jurídicos no tienen una regla específica que dice si la prueba ilícita puede ser admitida y utilizada en el proceso civil. Y tener demasiada presa de responder, de contestar a esta pregunta, muchas veces hace olvidar la manera correcta de plantear el problema, que es, creo, en este tema, no solo en este tema, pero especialmente en este tema, el problema más grande, el de cómo se plantea el problema. No voy a hablar de específicos sistemas jurídicos, pero hablo en general de prueba ilícita. Y por primera cosa, son muy importantes algunas premisas. Una prima premisa tiene que ver con el perfil terminológico. Aquí tengo un libro que se intitula, el título es La prueba prohibida. Así que un primer problema puede ser si la prueba prohibida y la prueba ilícita son la misma cosa. Tal vez se lee que los dos conceptos son equivalentes. Y yo creo
que buscando una noción de prueba ilícita que es útil, si pensamos que prueba ilícita y prueba prohibida son la misma cosa, creo que tenemos un problema, porque la prueba prohibida es una prueba que es prohibida por la ley procesal. En este caso no tenemos el problema de prueba ilícita, así que la noción de prueba ilícita no es útil en este caso. Si la prueba es prohibida por las reglas procesales, no tenemos el problema típico de la prueba ilícita. Porque si es prohibida significa, según la ley procesal, significa que ya tenemos la solución. Un otro problema es el concepto de prueba ilícita y prueba falsa. Si la ilicitud afecta la prueba en su valor probatorio, esa puede ser una prueba ilícita, pero en este caso el problema es un problema no de admisibilidad, no tan de admisibilidad, pero de valoración de la prueba. No tiene valor probatorio bajo un perfil epistemológico, porque la prueba es falsa. Si el ilícito tiene consecuencias sobre el valor probatorio de la prueba, el problema no es más lo de la ilicitud, pero el de la falsidad de la prueba. Una manera de entender la prueba ilícita que me parece útil, y es una propuesta de definición, que es claro, es una definición estipulativa, es la de considerar prueba ilícita solo la prueba que son obtenida con violación de normas sustantivas. Porque si entendemos la prueba ilícita así, planteamos el problema allá donde es interesante plantearlo. Si la prueba, el verdadero problema es si la prueba ilícita puede ser admitida o no puede ser admitida en el proceso civil o penal, ahora vamos a ver, cuando esta prueba fue adquirida con violación de normas sustantivas. Porque si de otra manera la prueba es adquirida en violación de normas procesales, en este caso no tenemos más el problema de la prueba ilícita, porque tenemos allá ya una solución del problema. La segunda premisa se refiere al tema si la prueba ilícita puede ser un tema tratado en el proceso civil, en el proceso penal de manera junta. Nosotros sabemos que los perfiles probatorios a menudo son tratados juntos en el proceso civil y penal. Pero en este caso, cuando se habla de prueba ilícita, creo que sea apropiado mantener distintos los perfiles civiles y penales. ¿Por qué? Mejor, no está en el tema si estamos en el civil o estamos en el penal, pero el tema es quién que comete el ilícito. Porque
si el ilícito está cometido por el fiscal, por el público ministerio, el tema tiene implicaciones, algunas implicaciones. Si está cometido por el privado ciudadano, tienes otras implicaciones. Así que no es tan un problema de proceso civil o proceso penal, pero ¿quién comete el ilícito? Porque es claro, el fiscal o el público ministerio ejerce un poder público y el poder público tiene que desarrollarse en conformidad a las reglas y al derecho. Y las consecuencias tienen que ser serias si no lo hace. Pero por otro lado, el privado ciudadano que comete el hecho ilícito lo hace no en el interior del proceso, lo hace afuera, y el juez que tiene el problema si admitir o no admitir la prueba no está comprometido en este ilícito, porque el ilícito está afuera del proceso y ya ha sido cometido. Así que la prueba puede ser el fruto de un ilícito, pero que ha sido cometido afuera y por un privado ciudadano. Esta es creo que es la verdadera diferencia. Por ejemplo, y es lo único ejemplo que voy a hacer en el proceso penal, si un acusado encuentra una prueba de su inocencia y lo hace cometiendo un ilícito, creo que si la prueba es buena, si la prueba tiene un valor probatorio, creo que es difícil por el juez decir no, tú eres culpable y no voy a considerar esta prueba. Me parece un poco demasiado. Estas son dos premisas que creo son fundamentales y ahora vamos a hablar de prueba ilícita en el proceso civil específicamente. ¿Cuándo se pone el problema? Ya lo dijo, se pone cuando tenemos una falta de regulación de la prueba ilícita. Por ejemplo, la España es un país, es una excepción, porque tiene en su ley de enjuiciamiento civil una regulación de la prueba ilícita y tiene reglas que la gobiernan. Pero en muchos países, en el proceso civil, no están reglas. En la mayoría no están reglas de este tipo. Estamos así enfrente a una laguna. Pero la pregunta es si esta es realmente una laguna normativa, como parece, o no es una laguna normativa. Porque una falta de regulación específica de la prueba ilícita no significa que en el ordenamiento procesal no tenemos una regla que se puede aplicar a este caso. Si no tenemos regulación, no significa que no tenemos una regla para decidir si la prueba ilícita puede o no puede ser admitida. Por ejemplo, en muchos países
las partes de un proceso tienen un derecho a la prueba. Y este derecho es muchas veces reconocido por la Constitución. Si tenemos un derecho constitucional a la prueba y en algunos países, como en Italia, por ejemplo, tenemos también una regla procesal que reconoce el derecho a la prueba. Bueno, si no hay regulación para la prueba ilícita, hay pero el derecho a la prueba. Y eso significa que la prueba ilícita tiene que ser admitida si es relevante. Porque si tengo un derecho a la prueba y no tengo una regla de prohibición, esta no es realmente una falta de regulación. Esta es una falta de prohibición, que tiene como consecuencia que la prueba ilícita tiene que ser admitida. Bueno, ¿todo bien? Creo que no, porque tenemos muchos artículos, mucha literatura donde se dice que se discute sobre el tema de la prueba ilícita y algunos piensan que la prueba ilícita no puede ser y no debe ser admitida. En el proceso civil también tenemos, por ejemplo, algunos profesores en Italia que dijeron así: si el problema es así planteado, la conclusión es que no estamos enfrente a una laguna normativa, porque no está una verdadera falta de regulación, pero estamos enfrente a una laguna axiológica. ¿Por qué? Porque tenemos una regla, que es la de admitir la prueba ilícita si no está prohibición, por el derecho a la prueba. Pero no nos gusta. Tenemos problemas, porque si el documento está robado, si la conversación está interceptada en violación de la ley sustantiva, penal, por ejemplo, parece un problema admitirla en el proceso. Pero eso también no es un problema de antinomía, porque las reglas sustantivas gobiernan las acciones de los ciudadanos y no tiene nada que ver con las reglas procesales. No estamos enfrente a una antinomía, porque son cosas diferentes. Lo más que creo que se puede admitir es que estamos enfrente a una laguna axiológica o laguna ideológica, la llama Bobbio. ¿Por qué? Mirando al derecho positivo, tenemos una regla, pero no nos gusta. ¿Y cómo se puede colmar una laguna axiológica? Es claro que estamos enfrente a un problema valorial. Colmar una laguna axiológica significa, en este caso, que tenemos que probar a
obtener interpretativamente una excepción a la regla general de la admisibilidad de las pruebas relevantes. Técnicamente podemos decir que estamos enfrente a lo que Dworkin llama un hard case. Es un hard case procesal. ¿Y cómo se van a solucionar los casos difíciles? Eso es un caso difícil porque no nos gusta que el fruto de un ilícito en frente a la ley sustantiva puede ser utilizado en el proceso por la tutela de los derechos, que son derechos diferentes, es claro. Ahora, normalmente, ¿cómo se solucionan los casos difíciles? Se solucionan interrogando los principios. Y en este caso, tratando de derivar una regla de inadmisibilidad de la prueba ilícita de un principio. La excepción, la regla de excepción al derecho a la prueba puede ser derivada da un principio. Puede ser derivada de un principio. El problema es qué regla, el problema es qué principios. ¿Qué regla queremos derivar de un principio para obtener el efecto de exclusión de la prueba ilícita? Es una regla de exclusión probatoria que es controepistémica. ¿Por qué? Porque esa limita el descubrimiento de la verdad, de los hechos que fundan el derecho sustantivo tutelado en el proceso civil, en beneficio de otros derechos sustantivos que están afuera. Así que es una regla controepistémica, porque limita el descubrimiento de la verdad, de los hechos pertinentes en el proceso civil que se va celebrando. En ventaja de otros derechos que están afuera del proceso. Esta es la regla que queremos derivar de un principio. Pero ahora vamos a ver qué principios. El problema es si es correcto derivar de un principio de naturaleza sustantiva una regla procesal. Por ejemplo, cuando se habla de prueba ilícita, muchas veces se habla de violación del domicilio o la violación de las comunicaciones privadas, como letras, correo electrónico, comunicaciones telefónicas. Así que estos principios que son de derecho sustantivo pueden fundar una regla de prohibición de la prueba ilícita en el proceso civil. Yo creo que no, y voy a explicar el porqué. La primera cosa que debemos tener en cuenta es que no debemos olvidar es que, como dijo ya, el ilícito
que está a la base de la prueba ilícita fue cometido afuera del proceso. El proceso civil tiene un fin institucional. Y el fin es la tutela jurisdiccional de los derechos sustantivos. Este fin en muchos países está reconocido por la Constitución. Así que este fin no es libre, no es un fin. El proceso civil no puede existir por otras cosas. Existe porque tiene un fin específico y tiene un fin que está reconocido por la Constitución, que es la tutela jurisdiccional de los derechos sustantivos. Es un fin, en otras palabras, constitucionalmente vinculado. Vamos ahora a pensar al derecho a la prueba. ¿Para qué son las pruebas? Para permitir una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos sustantivos. Así que una regla de exclusión de la prueba controepistémica, como la de inadmisibilidad de la prueba ilícita, que pero tiene un valor probatorio, porque es ilícita pero no es falsa, pero no sabemos si puede ser admitida o no, porque es ilícita pero no es prohibida. Si esta regla de exclusión, esta regla de exclusión constituye un límite a la tutela de los derechos sustantivos, los que son tutelados en el proceso civil que se va celebrando. Y la pregunta es, ¿qué pasa si vamos a interpretar todas las reglas procesales a través de cualquier principio de derecho sustantivo? Porque si lo hacemos con la prueba ilícita, metodológicamente debemos hacerlo con todas las reglas del proceso civil. Y la pregunta es, ¿podemos interpretar las reglas, por ejemplo, de la ejecución forzosa a través del principio constitucional de solidaridad social? ¿Son diferentes las reglas si lo que está ejecutado es pobre o es rico? No son diferentes, son las mismas. También por las reglas que gobiernan los gastos. Pueden ser interpretados a la luz del principio de la igualdad substancial, así que los pobres tienen que pagar menos que los ricos. En algunos países está una regla que dice eso, pero es una regla escrita por el legislador. Pero si no lo dice la regla procesal, ¿puede el juez autónomamente decidir de hacer esta diferencia? Adelante. Podemos interpretar las reglas sobre los términos y los plazos perentorios, que son improrrogables, a la luz del derecho fundamental a la salud. Si el abogado en el día de cumplimiento del término está enfermo y no puede cumplir el acto en el término, en algunos casos
se dice que puede ser perdonado, se dice perdonado por el juez. Pero en Italia este caso no está previsto y la jurisprudencia dice que no. Creo que el problema es un problema de interpretación de las reglas procesales y creo que si vamos a interpretar todas las reglas procesales a la luz de cualquier principio, lo más importante de derecho sustantivo, tenemos como resultado que no vamos a aplicar más las reglas del código, por lo contrario, vamos a escribir otro código que dice otras cosas, porque cada vez las reglas van interpretadas y adaptadas. Así que, ¿cuál puede ser la solución? Yo creo que la certeza de las reglas procesales es un valor que no debemos olvidar. Así que el legislador tiene, especialmente en esta materia, un papel fundamental. Por ejemplo, tenemos en España, en este país, un ejemplo de regulación específica de la prueba ilícita. Está bien, porque tenemos una regla y el juez sabe qué debe hacer cuando está enfrente a la prueba ilícita. Si no tenemos una regla, creo que no podemos decidir, no podemos esperar que el juez va a decidir esto con el corazón. Tiene que decidirlo con la cabeza. Y usando la cabeza, en mi opinión, creo que no podemos derivar esta regla de exclusión de principios sustantivos, porque de otra manera vamos a reescribir el código. Voy a terminar con un problema específico que está solucionado por el código, por la ley de enjuiciamiento civil española, que por un lado me gusta y por un lado no me gusta. No me gusta cuando dice que es ilícita la prueba, dice que es ilícita la prueba cuando se han vulnerado derechos fundamentales. ¿Por qué? Esto significa solucionar un problema con otro problema, porque los derechos fundamentales no sabemos cuáles son fundamentales y cuáles no son fundamentales. Así que, pero tiene una ventaja. Esta regla es el artículo 287 de la LEC, que gobierna un subprocedimiento donde las partes pueden discutir sobre este tema de la ilicitud de la prueba, que no está incluido en el objeto del proceso. Muchos autores, muchos que escriben de este tema, se olvidan que en el proceso civil tal vez no está un lugar específico para discutir de este tema. Y tal vez puede ser que cuando el problema de la prueba ilícita se pone, todos los términos están
cumplidos, ¿cómo se dice? Cumplidos. Acabados, ¿no? Y no se... Así que, ¿de qué vamos a hablar? De una ilicitud que es una ilicitud afirmada, pero no comprobada con pruebas, porque es otro tema el de la ilicitud. El ilícito lamentado, que está a la base de la ilicitud de la prueba, tiene que ser no solo afirmado, pero también comprobado por la parte que lo va a lamentar. Así que en esto, la regla de la LEC es muy buena, porque gobierna un subprocedimiento donde las partes pueden discutir de este tema. Bueno, creo que habemos planteado problemas y no habemos solucionado nada, creo. Pero podemos seguir, si ustedes quieren, discutiendo sobre este tema. Muchas gracias.